La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana hemos invitado a un panel muy importante de analistas con quienes vamos a hacer un repaso sobre, digamos, el cierre con el cual culmina esta actividad electoral que busca elegir al presidente el próximo domingo, cuáles son las expectativas que tienen y sobre todo también qué va a pasar después del día D. Y sobre todo porque el día de ayer, si ustedes se recuerdan, en este programa, conocimos como un nuevo actor de la política, como es el caso del Partido Democracia Salvadoreña, a través de su secretario general, el empresario Adolfo Salume, vino de alguna manera a reforzar el planteamiento que muchos sectores hoy en día, y digamos a pocas horas de elegir un nuevo presidente, están planteando, como lo es un acuerdo de nación que busque viabilizar el desarrollo político, económico y social de nuestro país. Así es que hoy hemos invitado a este grupo de panelistas para extraer de esa figura por qué es vital hablar de un consenso de nación para el nuevo ejercicio quinquenal de gobierno, ¿verdad? Ese es un tema muy importante que vamos a tener y qué es lo que verdaderamente podemos esperar a partir del día lunes para este país. Así es que desde ya le invitamos a que me acompañe. En la preparación final de los partidos, viene un periodo importantísimo para la historia de El Salvador y tal vez caracterizado, y es parte del tema que plantearemos en el sentido de muchos, pero muchos desafíos importantes que de alguna manera creo que van a obligar o nos van a obligar a los salvadoreños o lo más sano es cambiar las conductas políticas en el sentido de que hay que estrechar la mano y hacer mucho más viable este país. La parte de la votación, la FIT ya lo planteó, se esperaría que sean menos, el que pega primero pega 2 veces. Yo lo ubico como una elección más de ratificación que de un sufragio de votación. El segundo momento es una noche larga del conteo, vamos a ver qué pasa y ahí se va a saber si los candidatos saben ganar y saben perder. Por ahí anda una encuesta que se supone que ha de alguna manera como equiparado en los últimos días lo que podría ser el concepto de tendencias, pero no sé hasta qué punto esto podrá... Además aquí, Ernesto, no estamos en Costa Rica. En Costa Rica una encuesta gana la elección. Eso es importante en este momento que la gente reflexione en lo íntimo, en lo privado, en la familia, con los amigos, analice los planteamientos que se han hecho en esta campaña corta, pues de menos de un mes, y sobre esa base decida qué va a hacer el día domingo. Ningún partido solo puede resolver los grandes problemas que tiene El Salvador. Por lo tanto, va a necesitar de este acuerdo. La importancia de este momento es que estamos cerrando un ciclo histórico de posguerra y estamos abriendo un nuevo periodo, y en ese nuevo periodo se necesitan sentar las nuevas bases de un nuevo modelo. Para convocar a este tipo de acuerdos se requiere de la voluntad de los grandes actores políticos. El resultado de las elecciones ya lo sabemos, el pueblo ya tomó una decisión y las encuestas, que yo siempre las he criticado, censurado y no creo en ellas, porque a mí me la llegaban a vender cuando participé en política para ponerme en determinada posición y entonces me explicaron cómo lo hacían. Yo desconfío bastante de ellas, algunas coinciden con los resultados finales. En materia democrática yo aprendí de que estos acuerdos de nación y estas negociaciones siempre las propone el perdedor. El que está seguro que va a ganar, ese no tiene problema. Es el perdedor el que anda viendo cómo se mete, y eso ha sido un defecto en la realidad política salvadoreña. El partido que va a ganar el domingo es para que gobierne, no para que ande entrando en acuerdos. Para las elecciones del 2015, están fritos. El partido que en este momento no tenga ya sus candidatos a diputados definidos, que es donde se va a decidir de veras la realidad de nuestro país, porque hoy el poder está en la Asamblea Legislativa, ese partido no tiene ningún derecho a competir.
Ustedes, No comparto lo de mi estimado ¿Por qué amigo razón? aquí. ¿Por qué no la comparte? Porque yo, puesto en los zapatos del presidente que va a gobernar, miraría como agua de mayo que se pudiera concretar incluso en el momento de tomar posesión o muy rápidamente después de tomar posesión, un acuerdo de país. ¿Por qué? Porque me va a legitimar, porque yo voy a ser el primer mandatario y la nación entera me va a decir: este es el acuerdo de país que queremos que usted encabece y contribuya a sacar adelante El Salvador. Las estrellas se pueden alinear no cuando uno quiera, porque esto madura no cuando uno lo desea, sino que cuando se dan las condiciones para que esto funcione. Y para mí están madurando ya. Fíjate que uno de los presidentes más legítimos en resultados electorales en el 94, y tú trabajábamos en lo de la coalición, ¿te acuerdas? Fue Calderón Sol. En segunda vuelta sacó un 70%, contra un 30% que sacamos nosotros. Sin embargo, el 95 estaba negociando el pacto, el acuerdo de San Andrés. ¿Por qué? Porque necesitaba hacerle un ajuste a los acuerdos de Chapultepec en temas que se habían quedado fuera. Son los abusos de los políticos. Perdóname, No, te digo solo porque hay una diferencia entre negociar y pactar acuerdo de nación. Yo creo contigo de que eso de empezar a negociar cargos y que ya los oportunistas empiezan a meterse y ahora están no, mira, tú ya ves la fórmula, estas adhesiones de último momento y toda la gente que anda buscando quedarse en los cargos. Eso que decía Roberto, que muchos van a salir por el escritorio, están pensando ponerle llave y quedarse ahí. Claro. Ahí ya están saliendo ya en apoyos y todo. Esos oportunismos no son lo que van a validar un acuerdo de nación. La buena noticia es que termina la elección presidencial el 9. La mala noticia es que comienza el 10 la próxima campaña electoral, y esa es más acuciante para muchos porque es el negocio, es la tienda. Mire, aquí tiene que haber, la situación de las finanzas públicas es dificilísima. Es más, no va a haber problema financiero. Sí, no. No va a haber problema económico. No. ¿Tienes algo? No. Ya es de buen chiste. Ahora tiene visto para sacarlo. Te voy a poner un ejemplo. Hasta comprarnos la deuda. Solo los narcos tienen capacidad de comprar. Te voy a poner un ejemplo. Este país realmente necesita 1.500, 1.700 millones. Este gobierno, el que entre, para terminar. Ahí no te lo puedes quitar. De alguna manera hay que ir a tocar la puerta al Fondo Monetario Internacional a buscar un stand-by. Hay que hacerlo, porque incluso se corre el peligro que crédito... El que voy a votar no me ha dicho que va a ir a seguir con la deuda. Es que se tiene que hacer. Porque no te ha dicho toda la verdad. Porque si no, no es real. Entonces las pruebas de análisis que va a pedir el Fondo Monetario. Es que ya lo dijo Roberto. Ahora escondieron debajo de la alfombra los temas fundamentales. Ahora, entonces, el asunto como es... ciudadano le puedo reclamar. El asunto es, por ejemplo, que te va a pedir el Fondo Monetario. Porque te va a decir posiblemente, métale un impuesto a esto o haga esto, porque se parte del principio que ellos te dan el recetario. Te dicen, quiere esto y no lo quiere, entonces estamos fregados. Si alguien es un verdadero gobernante, estadista, tiene que entender varias cosas. Uno, que esto no es sopa maruchan, es decir, no es instantáneo, no sacas del sobrecito la sopa y le echas agua caliente y ya está. Es muy complicado ir construyendo los componentes de un acuerdo de país. Número dos, hay que saber sobre qué hacerlo. Para mí lo primero es la reconciliación de El Salvador. A mí me parece muy peligroso, que diga poderes fácticos, incluso medios de comunicación, ahora sí vamos a incendiar este gobierno. Si eso ocurre, Yarda Troya. Yo debo tener la capacidad de apagar ese fuego. Si no, no tengo derecho a que haya votado. Pero entonces, ¿cómo desarrollar la capacidad de apagar el hablando? País que no habla, termina... Y a ver, hay el manejo de lo público y de lo privado en esto. En El Salvador, el primer paso que damos, y Ernesto se alegra, es ir a la televisión. Y esto se cocina con mucho de trabajo de arquitecto, ladrillo por ladrillo, en lo privado, y de ahí se van generando condiciones. Lo echas a perder, se aborta un acuerdo de país, si de manera inmediata se va a lo público. Fíjate que ¿Y si me lo sabotean? Pues, no, señor, es que precisamente el hecho de que los partidos políticos sean una herramienta para el ejercicio del poder político es porque allí es donde uno se prepara para gobernar un país.
Cuando tú tenés contacto con la gente, cuando le pasás un mensaje de conformidad con lo que pensás, cuando le pedís respaldo para gobernarlo, todo eso es un proceso que vas teniendo al grado que cuando llega la hora de los resultados, tú tenés la capacidad para gobernar. Yo apoyaría un acuerdo de nación con temas de país, pero no negociar cargos en el gobierno. Debemos vigilar, dice esa negociación, que es casi el espíritu que quiero entender que el doctor Méndez Azar ha planteado. Es decir, ¿por qué llegar a establecer negociaciones cuando fui electo para gobernar? Cuando la Constitución misma me da las herramientas pertinentes para poder impulsar lo que sería el entorno político y económico y social de este país. Y como gobernante, los poderes fácticos deben de someterse a esa decisión del pueblo, porque precisamente por eso es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Ahora, pero no sé, me suena un poco autoritario, digamos, perdóneme, no sé si ese es el ejercicio del poder, pero la autoridad. La política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Hay que hacer política ¿cómo no? más allá de ¿A quién vas a traer? ¿A los militares? No, a los ciudadanos ricos, a los ciudadanos, a la ciudadanía popular. Los partidos no son suficientes, no alcanza la posibilidad de sacar adelante. A mí me pareció bien interesante e incluso causó bastante, digamos, impresión escuchar planteamientos y abanderando aspectos meramente sociales por un empresario, planteándole al país un acuerdo de nación. Y ese acuerdo de nación que pase por los compromisos que debe asumir el nuevo presidente que resulte electo. La cosa se pone complicada porque cualquier acuerdo supone dinero. El que sabe cómo gobernar no tiene necesidad de estar negociando nada. Es que sabe que lo que pasa es que las arenas legislativas son las que han permitido los acuerdos. Yo sé que lo tradicional, ¿sabe qué pasa? Lo tradicional es de que se anden entendiendo circunstancialmente y creando coyunturas para entrar en unas negociaciones turbias. Ese es el temor de él, yo lo entiendo y lo comprendo. El perdedor, el que va a perder las próximas elecciones, el equipo de él, el sector a que pertenece, nunca negoció absolutamente nada. Desde que se instaló en el poder. Aquí todo se resuelve en lo público y las dinámicas de lo político se resuelven en lo privado, y cuando trascienden a lo público es que ya están en un nivel ya están cocinadas, que es muy difícil de manejar. Entonces, por eso digo, si aquí... Eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Así se hace la política, se construye en lo privado, y en lo privado es que se van cocinando las cosas. Esos son los madrugones en la Asamblea Legislativa. Yo no sé de ese estilo de política, yo sé del estilo de trabajar combinando lo privado con lo público y cocinando las cosas en una capacidad de interlocución válida que me permita a mí hablarle al presidente y decirle: mira, tomémonos un café y discutamos en borrador las condiciones de lo que puede llegar a ser la gobernabilidad de este país. Eso no se hace aquí. Entonces, claro, yo me enojo y vengo a la televisión a resolver un problema en lo público cuando ya ni siquiera me planteo la posibilidad de discutirlo. La agenda debe plantearse dentro de este periodo antes de la elección del 2015. ¿Por qué? Porque cualquier acuerdo trascendental al que se llegue, mediante un consenso, mediante esta negociación, va a tener que traducirse en normas fundamentales. Pero aquí hay compromisos incluso hasta de no reformar la Constitución. ¿Qué piensas tú de eso? Pienso que son esos abruptos electorales que salen y que la gente los dice casi para ganar. ¿Tú eres de la idea de que no debe de reformarse, adaptarse o acoplarse una nueva constitución a realidades de negociación? Lo hemos venido planteando desde hace varios años, y sí considero que lo elaboramos en un documentito de 2 páginas que no se logró concretar. Se le llevó a los 2 candidatos a la vicepresidencia, donde se llamaba Compromiso de Gobernabilidad Democrática, en el cual se planteaba que no se iban a reformar las cláusulas petras de la Constitución, especialmente el sistema político, la no reelección o la alternabilidad, y temas fundamentales pues de la separación de poderes y todo eso. ¿Por qué el temor a querer hablar de reformas, y particularmente de un sector en el país, que es el sector de la derecha, que en algún momento... El miedo, Ernesto. Porque el sector conservador de este país se ha asustado frente a cambios que se han dado en países de América del Sur y de instituciones que se han introducido, como el referéndum revocatorio. ¿Y hay razón entonces para el temor? Mira, yo creo que si se estudia a profundidad estas instituciones que se llaman en derecho
derecho político, en la ciencia política, las instituciones de la democracia directa, que son 4, las encontramos en la Constitución de Estados Unidos desde Filadelfia. ¿Por qué no le vas a plantear tú un proyecto de reforma constitucional al pueblo y yo le puedo plantear el mío y que decide el pueblo salvadoreño qué es lo que quiere? Yo creo que los dos estaríamos de acuerdo con que ya no haya reelección, por ejemplo. Así ya no se enclaustran allí dinosaurios en la Asamblea Legislativa. O ponerle límites. No, hijo. Si es que mira, 5 años para gobernar, 5 años para gobernar, cualquier político, por muy eficiente que sea, son demasiados años. No, pero hay una discusión alrededor de todo eso. Siempre que sepa qué es lo que va a llegar a ser, porque para eso son los partidos políticos, preparan sus cuadros para implementar precisamente cambios. Sí, entendamos en las cosas básicas, porque para empezar, eso le da rapidez a la solución. Pero frente al pueblo. Es correcto. Ahora, en la penumbra nunca. Con saquitos debajo de la mesa. Sí, ¿para qué? No. Ahora, tu preocupación de que sea entendimientos un poco oscuros. Por eso yo hablaba, hagámoslo de cara, que se hagan los acuerdos de cara al pueblo. A ver, la experiencia internacional, veas el Pacto de México que Peña Nieto firmó casi inmediatamente después de que ganó las elecciones. Cualquier acuerdo se construye en lo privado. Yo no conozco experiencia internacional que se haya ¿Eso debe hecho. terminar? No, es que es así. Si no, mira los acuerdos que se hacían en Taiwán y terminaron. Y te lo puedo decir. Mira los chinitos regalando pisto a diestra y siniestra. En reuniones privadas. Y después aparece que le ha regalado también al otro. Y los chinos, ¿qué andan haciendo regalando? Pero el que regaló está en la cárcel. El que regaló está en la cárcel. Pues sí, hay que agarrar al otro. Si el presidente va a tener que llamar a tener los teléfonos celulares de los poderes fácticos para tomar las decisiones, perdóname, Roberto, entonces ya eso debemos irlo terminando como pueblo. Me cuesta encontrar, digamos, una situación que no haya salido de lo que las condiciones que está, si no haya establecido acuerdos. El que gane las elecciones del domingo tiene que ser generoso en la victoria. Pero también el que pierda tiene que llegar y decir, señores, aquí estamos, entendamos. El primer acuerdo de nación debe ser aceptar los resultados del domingo. Bastante sabio. ¿Será congruente pensar que el país puede llegar a crecer en un 6%? Y que estuviéramos en China continental. Y habría que definir cuáles son los motores del desarrollo. No hay inversión, no hay producción, y si no hay producción no hay empleo, y no hay salarios, no hay consumo, no se dinamiza la actividad económica. Entonces, lo que hay que plantear para que exista crecimiento de la economía es que aumente la inversión. Cualquiera de los dos que gane, hablemoslo en esos términos, si gana, siempre hay conmoción al interior de las estructuras por el ejercicio del poder. Y el que pierde, que en este caso pareciera ser que es Arena, va a tener una debacle terrible. Los independientes son la negación de la democracia, son los seres más serviles, es lo peor de la humanidad. No, es que andan navegando con la bandera independiente para ejercer el poder. Ve qué bonito. Los gringos, cuando fuimos a las elecciones del 82, me acuerdo que los gringos, los partidos, los políticos, como el golpe de Estado y todo esto, no pueden ejercer poder. ¿Y quién lo va a ejercer? Llamemos a don fulano, a don Mengano, a cuenta de que yo voy a ir a trabajar y a motivar a la gente para que vaya a votar por mí, y ya cuando gane no voy a ejercer el poder. No, señor, eso no puede. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.